Muy buenas noches. El Señor los bendiga a todos. Bienvenidos a la clase número 2 de nuestro sistema educativo. Estamos dictando estas clases para el equipo de Ecuador. Ayer vimos la clase número 1 después de el grupo haber visto el video de la inducción al sistema. La de ayer fue con las 4 columnas que sustentan nuestra comunidad, que vienen siendo 4 valores, que es nuestra filosofía. Hoy vamos a ver la segunda clase que se llama Cómo encontrar tu propósito para tu emprendimiento GitOps Legacy o para tu emprendimiento, porque este tema aplica para, para, para todo en la vida, para todo. Entonces, como ustedes están recibiendo este material, ustedes tienen que asegurarse que cada una de las personas de las cuales ustedes son responsables, o sea, esas 2 personas, aunque para varios de ustedes aquí están presentes las 2 personas o una, porque fueron los que fueron invitados. Asegurarse de que ellos, cada persona, se monte al tren, ¿no? Se monte al sistema. Un ejemplo que yo pongo es cuando yo era niño, eh, mm, mi mamá fue la que me matriculó a primaria. Mm, Uno sabía que había que estudiar, pero es la mamá, la mamá o el papá quien se encarga de hacer eso. Lo mismo acá. Toda persona que llega nueva se le explica que debe venir al sistema educativo, pero es menester quien le invita, que es como viene siendo el papá o la mamá. Debe asegurarse que cada persona entre al sistema educativo. No cabe el hecho de que no, es que no se ha podido avanzar porque la persona no se capacita o lo que sea. No, nosotros tenemos que asegurarnos que ellos lo hagan. Bueno, cada uno lo haga. Lo mismo, cuaderno hoy, lapicero, para que vayan anotando con base al PowerPoint que se va armando. Eso, muchas gracias, muy bien. Todos muestren su cuaderno, lapicero. Exacto. Recuerden que esas notas se convierten en sus, sus bitácoras o sus herramientas de asesoramiento. Cuando usted esté sentado con un constructor, con un regalador, y usted necesita instruir, usted que a veces no tienes el video a mano, entonces sacas las notas y le vas guiando a ellos. Y son todas las herramientas que tenemos para hacerlo. Bueno, entonces, vámonos con el tema, cómo encontrar tu propósito para tu emprendimiento. El propósito es la gasolina que empuja tu emprendimiento. Si no hay gasolina, no se avanzará, ya que no tiene un porqué. Si desde la misma entrevista se les enseña que con esas primeras preguntas que se le hace en la entrevista, que es ¿a qué te dedicas? Em, eh, ¿Por qué, si estás dispuesto a dedicar tiempo y trabajo para ese ingreso extra, etcétera? ¿Por qué estás necesitando ingresos extras y para qué, etcétera? En esas preguntas lo que estamos haciendo es llevar a la persona al propósito, a que tenga claro por qué quiere ingresos extras. ¿Por qué? ¿Y para qué los quiere? Eso se llama propósito. Entonces, cuando se tiene un propósito, uno tiene más enfoque y cuando vienen esos momentos de desánimo, esos momentos de, esos momentos de, de querer tirar la toalla o cuando aparecen cosas, circunstancias difíciles, como hoy, por ejemplo, que Viviana y yo tuvimos con una persona del equipo una situación que implicó ejercer el liderazgo, situaciones difíciles, etcétera. Pero cuando hay ese propósito, va para adelante. A veces uno, en este tipo de proyecto, hay que lidiar con personas, con diferentes caracteres, más el carácter de uno. Y a veces eso cansa, como que molesta tener que lidiar con seres humanos. Pero cuando se tiene un propósito claro,
Eso le da a uno la gasolina para sacrificarse, para madrugar, para hacer y poder atender gente, ayudar, apoyar, etcétera, pase lo que pase. O sea, el propósito es el marco fundamental. Los objetivos de esta clase es que cada persona sepa por qué hace lo que hace. Segundo objetivo, que cada persona sepa o que usted y yo sepamos para qué hacemos lo que hacemos. Que sepa por qué hace lo que hace y que sepa para qué hace lo que hace. Primero vamos a definir qué es propósito. ¿Qué es esa palabra? La palabra propósito es una palabra filosófica que implica preguntas que uno se tiene que hacer en la vida para encontrar respuestas. Entonces, ¿qué es un propósito o qué es propósito? Entonces, en esta parte vamos a definir la palabra propósito. Para poder tener un propósito, definamos esa palabra. Propósito responde a dos preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago? En nuestro caso, de nuestro proyecto de emprendimiento es ¿por qué hago Git Legacy y para qué lo hago? ¿Por qué no estoy haciendo otro proyecto parecido? ¿Por qué estoy aquí, en este? Entonces, esa pregunta y esa reflexión debe tener cada persona desde que entra y a lo largo y ancho de todo el desarrollo del proyecto. ¿Por qué y para qué? El por qué tiene que ver contigo mismo, tiene que ver conmigo. O sea, el por qué apunta hacia mi propio beneficio. Yo, ¿por qué quiero hacer lo que hago? ¿Por qué me quiero casar? ¿Por qué quiero estudiar arquitectura? ¿Por qué quiero ir a la universidad? ¿Por qué quiero ir a ese puesto de trabajo? ¿Por qué hago el negocio que hago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ver conmigo. ¿Qué beneficio? ¿A quién afecta primero lo que hago? Y el para qué tiene que ver con los demás. O sea, ¿qué beneficio hacia los demás produce lo que hago? ¿Cuál es ese beneficio? Entonces, ¿por qué me quiero casar? ¿Y para qué me quiero casar? Entonces, ¿por qué me quiero casar? Pues porque quiero tener una ayuda idónea, porque quiero formar una familia, porque tengo un hogar. ¿Y para qué te quieres casar? Para amar a esa mujer que esté a mi lado, para tener hijos y amarlos y cuidarlos. El para qué beneficia a terceros, a otros. Y el por qué me beneficia a mí. Porque quiero ser feliz, porque ya no me quiero sentir solo, porque quiero sentirme amado, porque quiero que haya una persona que me ame. Entonces, ¿por qué hago Guido Legacy? ¿Por qué? Entonces, en el caso mío, mi por qué es, que prácticamente es la visión, es porque quiero construir un patrimonio económico sólido que sea duradero en el tiempo. Ese es mi propósito. Ahí, como pueden ver, me beneficia a mí. Ahora, ¿para qué? Y ayudar o para ayudar a otros a construir su propio patrimonio que sea duradero en el tiempo. Entonces, cuando un propósito solo me beneficia a mí y no afecta positivamente a terceros, ya no sería un propósito o una visión, sino una ambición. Sería como egoísta. Entonces, por eso es importante que a la gente le quede claro cuando entran a Gito Legacy, sobre todo porque somos una comunidad, no un negocio cualquiera, donde ya sabemos todo lo que hablamos de las cuatro columnas ayer, antier o ayer. Entonces, si una persona entra a este proyecto de Gito Legacy solamente con el por qué y no con un para qué, o sea, que no tenga claro que va a venir a beneficiar a otros, entonces es posible que esa persona se estanque, no avance porque tendría un espíritu egoísta. Entonces, eso lo medimos ¿dónde? En las cuatro columnas. Por eso reciben la primera clase. Ese espíritu Ubuntu, yo soy porque todos somos. El apoyo mutuo, la colaboración mutua entre personas,
ser parte de una comunidad para ayudar a otros, el afecto fraternal y la ley de siembra y cosecha, el espíritu de la generosidad y trabajo en equipo. Entonces, todo eso yo soy porque todos somos es el para qué. Eh, Apoyo mutuo. Yo apoyo a otros, es el para qué. Otros me apoyan, es el por qué. Entonces, ¿por qué entro a Quito Legacy? Porque quiero construir ese patrimonio y ayudar a otros. Y también quiero que otros me ayuden a mí y así sucesivamente. De lo contrario, seríamos individualistas o egoístas. Entonces, vamos a definir el propósito. O sea, ya definimos la palabra propósito. Ahora vamos a definir tu propósito. Vamos a definirlo. Entonces, eh, ahí en esa hoja, en el cuaderno, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Todos lo van a hacer en este momento. Escriban en esa hoja, en el cuaderno, escriban ahí grande, definiendo mi propósito, mi por qué, mi para qué. Vamos a definirlo. En el campo económico estricto, toma esa hoja de papel o ese cuaderno y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Escribe tu ingreso actual. Pon ahí en ese cuaderno, ahí debajo de lo que escribiste, tu ingreso actual. ¿Cuánto te ganas tú en todos tus ingresos completos? Sea una pensión, sea un negocio, un sueldo. Ah, que tengo sueldo y también tengo pensión y además de eso tengo un negocio y me entran unos ingresos. Todo lo que te llegue, todo. Póngalo ahí, la cifra completica. Si vendes productos, lo que te ganas mensual, póngalo ahí. ¿Listo? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se redujo el grupo, ¿cierto? ¿Alguien confírmeme? Uno, dos, tres, Estamos todos. cuatro, cinco, seis, siete. No, Estamos, habíamos llegado a un nueve. estamos 10 de su merced. 10 conmigo. Estamos 11 en total. Ah, bueno. Listo. Después de ese ingreso actual, de esa cifra que pusiste, escribe tres cosas que necesitas urgente solucionar en los próximos 30 90 días. Tres cosas que necesitas urgente solucionar en los próximos 30 a 90 días. Tres cosas. No pongan ahí comprarme una casa de 5 pisos, viajar a las Islas Griegas. No, 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 no. Eso es futuro. Tres cosas que necesitas urgente solucionar. En el caso mío, una de las cosas cuando entré a Legacy era pagar esos $400 de mi hijo. Pueden ser deudas, la cuota del carro, arreglar el carro, cambiar el carro, que lo necesitas, los estudios, eh, o de pronto encontrar empleo porque no tiene, etcétera. Listo. Ahora, debajo de esas tres cosas, ¿por qué ponemos 30 90 días? Porque en un promedio de 30 días ya se llega a leyenda de bronce y en un promedio, pues si se hacen las cosas bien, lógicamente que a veces no sucede, pero el promedio en tiempo real, si se hacen las cosas, es 90 días para llegar a la leyenda de plata. Entonces, en esos dos tableros se va a poder cubrir alguna de esas tres cosas que has escrito. Y ahora debajo escriban la siguiente pregunta. Escríbanla. ¿Qué posibilidad real hay de poder solucionar esas tres cosas con tu ingreso actual? Aquí estamos tratando de sacar un propósito inmediato, un por qué, pero hay propósitos más largos en el tiempo. ¿Qué posibilidad real? O sea, lo que vamos a sacar ahorita es eso que me tiene que hacer sacrificarme, madrugar, dedicarle tiempo a esto, sacrificar tiempo, trabajo, privilegios, porque debo,
el por qué voy a desarrollar este proyecto. Ahora escribe dos cosas que quisieras lograr en los próximos 2 años. ¿Qué quisieras? Viajar, cambiar el carro o comprar carro o remodelar la casa. O dentro de 2 años mi hijo ya entra a la universidad, entonces necesitamos gastos mayores ahí, lo que sea. Soñar, viajar, disfrutar. A 2 años. A 2 años en adelante. Ahí estaríamos hablando tablero oro y tablero platino, porque ahí ya entran ingresos más potentes para cumplir esas metas. Y hazte también la pregunta, ¿con mi ingreso actual podrías lograr esos sueños para dentro de 2 años? Mi ingreso actual cubriría esas tres cosas para los próximos 30, 90 días y con mi ingreso actual puedo cumplir esos sueños a 2 años. Ahora, debajo de eso, escriba la respuesta, pero antes de escribir la respuesta, vamos a ubicar esto que acabamos de hacer. Aquí hemos definido un por qué, porque tiene que ver contigo. Estas dos cosas se tienen que ver contigo, entonces aquí hemos definido un por qué. Ahora escribe a cuántas personas quisieras que tu propósito alcance. Lógicamente ahí vas a incluir las dos personas que invitas a Gito Legacy, más todo lo que nos encontramos. Pero específicamente, ¿a quién tu propósito abarcaría? Pues aparte de esos dos que invitamos, pues también pues mi familia, porque mis hijos van a ser bendecidos con esto, etcétera. Pero entonces, ahora ahí en eso que dice, escribe a cuántas personas, en ese cuaderno debajo de ello, escribe los nombres de las dos personas que tienes invitados en Gear Legacy o que vas a invitar. Si tienes uno, pues pones el nombre de esa persona y pone el nombre, o sea, si todavía no has traído a nadie aquí en Legacy, entonces ponga esos dos nombres de esos prospectos pendientes que tienes para traer. Si ya trajiste uno y te falta el otro, igual, ponga los dos. Si ya los trajiste a los dos, póngalo. Así ya esos que trajiste ya sean leyendas. Póngalo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo vamos, Leonor? ¿Listo? Ok. Ahí está el para qué. Cuando nos preguntamos, escribe a cuántas personas quisieras con tu propósito alcance, ahí está el para qué e incluye a los dos, más los miembros del tablero, más mi familia, etcétera. Entonces aquí hemos definido a corto y a mediano plazo un propósito. Claro que la palabra propósito hace esas dos preguntas, pero prácticamente lo estamos conectando como con una visión también. Entonces, si tu respuesta a lo que, si tu respuesta fue ninguna posibilidad o alguna posibilidad, o sea, no hay ninguna posibilidad que con mi ingreso actual yo solucione esas tres cosas en los próximos 30, 90 días o alguna posibilidad. Y si no hay ninguna posibilidad o alguna posibilidad de esos sueños a 2 años con mi ingreso actual, entonces necesitas ingresos extras. Necesitas urgentemente, aparte de tus ingresos actuales, necesitas ingresos adicionales. Aquí está tu propósito. Aquí está tu por qué y tu para qué vas a desarrollar GitHub Legacy.
Y esta es la gasolina que le vas a poner, lo que te va a trasnochar, madrugar, como yo les he contado, como yo necesitaba recoger esos $400 para la universidad, eso yo sufría que mi hijo no le avalaran el semestre. Entonces, yo me sacrifiqué, como yo les he contado, levantándome a las 4 de la mañana y terminando a la 1 de la mañana con esa garganta encendida de darle, armando un linaje, pero porque yo tenía un propósito corto, un porqué y un para qué, pero urgente. Entonces, para generar esos ingresos extras, te va a tocar hacer un trabajo extra, porque ese ingreso extra no llega mágico, hay que trabajarlo. Esto es importante. ¿Y por qué es importante que una persona que llega a Quito Legacy a los 3 días ya está recibiendo esta clase? Porque la persona entra a la entrevista y si pasa la entrevista, o sea, usted entró a la entrevista y si pasó la entrevista y el que llega pasa la entrevista, en el momento en que le inscriben, porque en la entrevista se le dice a la persona, eh, al terminar este Zoom, se van a reunir contigo y te van a asesorar para que te inscribas. Y en el momento que se le está inscribiendo, se agenda quienes le están ayudando a inscribirse, inmediatamente le agendan las, la inducción y las dos clases, las columnas y esta. Eso significa que mínimo al tercer día de la persona haber llegado a Quito Legacy, a los 3 días mínimo, máximo 5 días, la persona ya tiene que estar recibiendo esta clase de hoy, además de haber recibido las columnas. Entonces recibió las 4 columnas, que es la amplificación de cuando se le explica la filosofía en la entrevista, ya la persona tiene claro en su ser quiénes somos, nuestra identidad como comunidad, nuestra filosofía. Ahora viene a esta clase y en esta clase ese nuevito y ustedes se les ayuda como herramienta en esta clase a encontrar un porqué y un para qué hacen Legacy. Si una persona que llegue rápidamente no entra a esta clase y no se le trabaja un porqué y un para qué, la persona con cualquier cosa o termina yéndose o no trabaja esto porque no tiene la fuerza interior o viene cualquier pirámide, cualquier proyecto, cualquier cosa y se lo llevan porque no tiene un porqué, no tiene un motivo, no tiene un aliciente. Ese porqué es la gasolina que me hace correr, que me hace trasnochar, etcétera, etcétera. Eh, en la semana pasada tuvimos una entrevista con una pareja, creo que les conté, donde cuando le pregunté él era pensionado y le pregunté si estaban necesitando y buscando ingresos adicionales. Dijo que no. Le dije yo, y le volví y le repetí la pregunta para ver si era que no la había entendido bien. Me dijo, no, estoy bien como estoy. Explícate, le dije. Me dijo, no, yo recibo mi pensión. Le dije, ¿tu pensión es buena? O, no, es válida, con eso vivo. Y su esposa era pensionada también. Entonces la entrevista llegó hasta ahí. ¿Por qué? Porque le dije, no tienes un propósito, no tienes un porqué. Entonces, si una persona entra a Quito Legacy y no hay una fuerza interior, un porqué más allá de lo que cubren su sueldo, su pensión, la persona no le va a meter la macana a esto. Se va a relajar. ¿Por qué? Porque como tengo mi sueldo cada mes o tengo mi propio negocio y mi negocio me da de comer todos los meses, entonces la persona no se afana en traer a sus dos, la persona no se afana en capacitarse porque dice en su corazón, si no recibo economía en esta comunidad en este mes, no importa porque yo tengo mi sueldo, no me voy a morir de hambre. Entonces, por eso es que también personas entran aquí y no le meten la fuerza porque no tienen un porqué, ni un para qué. Entonces ven que hay un leyenda ahí, entonces uno les dice a ellos, mira, ya eres constructor, ya llevas 5 días, 6, 10 días y se- no has entrado a la capacitación para que traigas tus dos, etcétera. Y dice, mira, hay una leyenda esperando que esos dos que llegan para que le... No, me da igual porque su corazón no tiene un para qué, no tiene, al no tener un propósito, no tiene un por qué, que es para su propio beneficio, y no tiene un para qué, que es para el beneficio de otro. Entonces le da igual si esa leyenda recibe regalos o no, no contribuye.
No colabora, no se da cuenta que ese es leyenda, trabajó, se sacrificó, se capacitó y llegó a leyenda y está esperando esos regalos. Pero a él no le interesa porque no tiene un porqué. Entonces, por eso es que cuando una persona llega a Gito Legacy, no pueden pasar más de 5 días sin que reciba esta clase para ayudarle a encontrar el porqué, su propósito. Y lo mismo en la entrevista. Por eso es la entrevista. Como les acabo de poner el ejemplo de esta pareja. Ambos dijeron, no, no estamos ni, así me dijeron, no estamos ni necesitando ni buscando ingresos adicionales. Así estamos bien. Entonces la entrevista paró ahí y ellos entendieron, porque yo les expliqué, si no hay un propósito, ustedes no se van a sacrificar, no van a trasnocharse, no van a dedicar tiempo a esto, porque no les importa. Y ellos entendieron y me lo agradecieron la sinceridad y se despidieron y hasta ahí llegó. ¿Cuánto duró esa entrevista? 10 minutos. Pero si la persona usted la trae sin ese filtro, usted no se va a dar cuenta. Si no hay un filtro, que en el filtro ya le trabajamos el propósito, va a entrar. Y entró el proyecto. ¿Por qué? Porque le hablaste de $40.000, le hablaste que hay $12.000, le hablaste que solo poniendo 100 cuando se prospecta mal, que le da más información de la que le deberías dar. Entonces, tú le dices, mira, te invito a un proyecto, uno pone $100 y te regalan 800, luego te dan 3.000 y pico. Entonces, la persona va a entrar solamente por la ambición de que le hablaron de plata, pero no con un propósito. O en otras palabras, su único propósito es ganar plata. También sucede que hay personas que dicen, en la entrevista contestan, ¿estás necesitando y buscando ingresos adicionales? Y dicen que sí. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quieres ingresos adicionales? Y contestan, porque no está de más ganar más platica. Ahí con esa respuesta también vemos que no hay un propósito. Y a veces en la misma entrevista le ayudamos a encontrar un propósito y un porqué. Y luego contestan ya diferente con una técnica que usamos en la entrevista, cuando dan estos casos. Entonces, esto es importante para todo lo que hagamos. ¿Por qué y para qué quiero hacer Git Legacy? ¿Queda claro? ¿Entendido lo que acabo de decir? Ahí Sí. ustedes pueden ir viendo las falencias que Claro, en los grupos, hay momentos en que la persona tiene un propósito, pero en el camino lo pierde. Porque por eso la cuarta clase de este módulo se llama enfoque. ¿Cómo aprender a no desenfocarme ni a izquierda ni a derecha? ¿Cómo mantener el propósito vigente y que nunca se pierda ese propósito? Creo que yo les conté a ustedes en algún momento que cuando yo llevaba como 6 meses, cuando yo no me imaginé que se estancaba en tableros, yo era de la idea de yo armé un linaje, eso, claro, cometiendo errores porque era nuevo, pero esa con una fuerza. Y cuando empecé a tener que lidiar con gente, caracteres, gente que se enoja y todo eso, y gente que empezó a estancar, no se capacitaban, la primera vez a las 2 de la mañana yo me desperté y yo quería tirar la toalla. Yo dije, no, que no, me voy a hacer pirámides. Yo dije así, me voy a hacer pirámides, que por lo menos gana uno dinero por 3 meses y no tiene que lidiar con gente. La gente los quiere uno ayudar y no quiere. Entonces, bueno, y quise tirar la toalla a los 6 meses, pero me acordé de mi propósito. Ya había pagado los 400 de mi hijo, pero uno tiene que crear nuevos propósitos. No que ya lo cumplí, entonces me retiro, no. Y más que yo vivo de esto, entonces el solo comer ya es un propósito para mí en esto. Entonces, ¿qué hice yo? Me levanté a las 2 de la mañana, pero con las ganas dije, mañana llamo a mi patrocinador y me retiro de Git Legacy. Qué pereza lidiar con gente. Pero ¿qué hice yo? Vino mi propósito mayor. Yo dije, en una pirámide, en una plataforma de inversiones no voy a construir un patrimonio. Aquí sí. Me levanté, prendí el computador y a ver material de Git Legacy, material de los líderes. Yo era nuevo, yo todavía no tenía un sistema. Y empecé a retroalimentarme y volví a elevar las ganas. Y yo no veía la hora que amaneciera para arrancar de nuevo. Y amaneció, 8 de la mañana, pum, pum, empecé a tocar gente de nuevo, a llamar y y retomé y ¡bim! El propósito es el que nos permite permanecer. Cuando ustedes vean personas en sus equipos que están como desanimándose, que como que no, como que se estancaron, vaya averigüen su propósito. Y este taller que acabamos de hacer, este ejercicio de la hoja, hágansela a los miembros del tablero. Siempre hay que retroalimentar el propósito en esas personas. Y, o sea, como el propósito de la gasolina, entonces, ¿qué pasa?
Cuando retroalimentamos y le recordamos a la persona el propósito, ¡pum! Le estamos metiendo gasolina y se levantan de nuevo y así sucesivamente. Bueno, entonces ya sabemos que para ese ingreso extra necesitamos trabajar extra, tiempo y trabajo extra. Si quieres resultados diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes. Tendrás que hacer cosas diferentes. Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas diferentes. Alguien dijo también, lo más cercano a la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si vemos que hay cosas que no están funcionando dentro del tablero, bueno, miremos a ver qué cosas tengo que cambiar para que se vean resultados diferentes. Pero no es necesario contener un propósito. No es suficiente si no tenemos un vehículo que nos lleve al destino del cumplimiento de ese propósito. Ese propósito viene siendo un destino, mi destino económico, pero para ello necesito un vehículo. Y en nuestro caso, Gito Legacy es nuestro vehículo, es nuestro Ferrari, donde nos montamos para ir hacia el destino. Y en ese vehículo montamos mínimo a 2 personas, que vienen siendo los 2 que invitamos. Mínimo. Aunque pues, el carro puede ir lleno del resto de miembros de mi hemisferio, van, pero ese vehículo hay que aprenderlo a manejar. Hay que ir a la escuela de conducción. Entonces, no sirve de nada tener un propósito si no tengo un vehículo, pero tampoco sirve tener un vehículo si no aprendo a manejarlo, si no asisto al sistema educativo. Si la persona que llegó a Gito Legacy ya encontró su vehículo, tiene su propósito, tiene su vehículo, pero si no se inserta al sistema educativo, no va a aprender a manejar el vehículo. E imagínense una persona sin saber conducir este vehículo llegando a leyenda. Llegando a leyenda, imagínate que el leyenda es el que conduce el tablero, pero la persona no sabe manejar ese vehículo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a estrellar. Y va a estrellar a los demás. Pero no es suficiente tener el vehículo y aprenderlo a manejar. Si no, tengo un perro atrás. ¿Qué es ese perro atrás? Es lo que me hace correr para encontrar o cumplir mi propósito. Esas 3 cosas que ustedes escribieron ahí, además de que se convierte en un propósito, pero también se convierte en 3 perros. 3 perros que están detrás de ustedes que nos hace correr. En mi caso, ese perro gigantesco que yo tenía cuando entré fue los $400. Pero cada mes yo tengo una cantidad de perros, porque yo casi el 90% de mi, del cumplimiento de mis obligaciones salen de Guild Legacy. Entonces, pagar el Zoom, pagar internet, pagar servicios públicos, pagar el arriendo, pagar las obligaciones con mi hijo, mi propia manutención, mi comida, todo eso son perros. Y mis perros empiezan a ladrar a partir del 20 de cada mes. Hoy me ladró un perro tremendo, tenía que pagar servicios públicos y lo pagué y el perro dejó de ladrar. Pero para el próximo mes, para el día 22, va a volver a ladrar. Entonces necesitamos un perro detrás que nos haga correr para cumplir ese propósito. Pero no es suficiente tener un perro. Si no adquiero compromisos. Si no adquiero compromisos, no sirve tener un propósito, tener un vehículo, saber manejar el vehículo y tener un perro atrás. Esas deudas, a veces los hijos de uno son esos perritos detrás que ladran. Si no adquiero compromisos. Por eso en la entrevista
de entrada le hablamos al prospecto, cuando ni siquiera ha entrado al proyecto todavía, se le habla de unos compromisos. Entonces, primero, compromiso conmigo mismo, contigo mismo, conmigo, compromiso conmigo. Me debo comprometer conmigo y con mi propio propósito. ¿Por qué conmigo mismo? Porque cuando yo tengo definido lo mío, a partir de ahí puedo ayudar a otro. Compromiso con los demás, con tus dos invitados, con tus capacitadores y con el equipo. O sea, dentro de un tablero tenemos a los dos invitados, nos comprometemos con ellos. Los miembros del tablero, así no sean de mi equipo, me comprometo con ellos porque trabajamos el tablero entre todos. Y me comprometo con los líderes, con los mentores, estar conectado con ellos para que me entrenen, me capaciten, me ayuden, me asesoren, etcétera. Compromiso con tu horario de trabajo. Define un calendario. Pues, si estableces 1 o 2 o 3 horas diarias, respeta ese horario. Hacer de cuenta que Quito Legacy es otro empleo y darle el mismo respeto y la misma seriedad y compromiso que le doy a mi empleo. Se la doy a este también. Muchas veces o casi siempre cumplimos con nuestros horarios laborales y lo debemos hacer porque por eso nos pagan, pero a Quito Legacy le dedicamos las miserias del tiempo. Personas que cambian una agenda de capacitación porque mi novio llegó y me invitó a comer helado. O sea, cambian una capacitación por un helado. Yo siempre pongo este ejemplo. Voy a poner 2 ejemplos. Eh, X persona está agendada para recibir el video de las 4 columnas, la capacitación 1. Listo, ya ustedes lo agendaron y todo. Esa persona está agendada a las 8 de la noche, pero a las 7 llamó el novio. Mi amor, ya voy para allá que te quiero invitar al parque a comer helado. Y la persona, ay, qué rico, mi amor, y ¡pum! Y tenía capacitación. Y no le importó. ¿Por qué? Porque en su corazón no está comprometida, no está comprometido, no tiene compromisos serios con su agenda, con su trabajo, con el equipamiento, con los líderes. Ahora cambiemos el escenario. La persona tiene que trabajar horas extras, le tocó trabajar de noche. El novio la llama a las 7 y le dice, mi amor, ya voy para allá, en la noche voy, la llama en la mañana, en la noche voy para que salgamos al parque a comer helado. Y la pelada le dice, no, mi amor, no vengas porque tengo que trabajar. ¿Por qué al trabajo sí, donde está trabajando haciendo rico a otro? Allá sí cumple y debe cumplir porque por eso le están pagando. No estoy diciendo que no. Pero ¿por qué al proyecto que le va a dar libertad financiera, que le va a permitir cumplir esas 3 cosas que su sueldo no le da, y esos sueños a 2 años que el sueldo no se los da, ¿por qué a Guito Legacy o a mi emprendimiento sí le dedico las miserias de mi horario? Entonces, debo comprometerme con mi horario laboral, el que establezco para mi proyecto. Haz por tu proyecto Guito Legacy lo que harías por tu trabajo. Dedícale el 100% al horario que estableces. Si le estableciste a Guito Legacy 2 horas diarias, cúmplele al 100% de ese horario de 2 horas. Si estableciste 3 horas, respeta esas 3 horas distribuidas a lo largo del día. Y escriban este principio. Interés se deletrea TIEMPO, tiempo. Dime cuánto tiempo le dedicas a tu emprendimiento Guito Legacy y te diré cuánto te interesa. Dime cuánto tiempo le dedicas a tus 2 invitados y te diré cuánto te importan. Dime cuánto tiempo le dedicas a tus hijos y te diré cuánto los amas. Interés. Entonces, para mí es muy fácil darme cuenta quién realmente tiene interés por esto, por el tiempo que le dedica a esto. Por eso es que en un promedio de 5 días ya podemos detectar
quién realmente vino a comprometerse a esto en serio. A través cuando se compromete el sistema educativo, cuando está en conexión con las personas, está demostrando que tiene interés. ¿Queda claro esto, mis amigos? Clarísimo. Este es otro factor que hace que los procesos se detengan o se demoren. También debe adquirir compromiso con el sistema educativo. Con el sistema educativo. El factor tiempo y el factor educativo son fundamentales. ¿Por qué? ¿Y por qué pongo primero por delante el calendario, el horario laboral? Porque para poder educarme aquí, tengo que dedicar tiempo, un tiempo adicional al que dedico en mi trabajo. El sistema educativo está compuesto de autoeducación, videos, libros, leer el manual, el AZ, o sea, repetir las clases. Por ejemplo, ustedes reciben esta clase, pero es su deber que ustedes, como queda grabado en video, después pedir el video y decir quiero repetirla. Y algo que estamos haciendo es algo nuevo que hemos implementado y que nos está funcionando, es que a toda persona que llega a Gito Legacy y recibe este módulo 1 de la manera como les he explicado que se da, cada mes debe repetir el módulo. O sea, repetir de nuevo los videos. Esta vez sí los ve solo, ya no con un monitor al lado, pero debe verlo. ¿Por qué? Porque las personas en el tiempo olvidan la información. El cerebro va olvidando con el tiempo. Entonces, hay que mantener a las personas constantemente conectados al sistema educativo. No se trata de que recibí las 4 clases del módulo 1 y ya nunca más volví a tocar ese material. No, hay que repasar, hay que darle y eso nos ayuda para que ellos tengan vigente el conocimiento y los procesos cómo funcionan. Capacitaciones por Zoom, que son globales y del equipo, sistema, finanzas, liderazgo, carácter, etcétera. Personalizadas y presenciales. O sea, estoy mostrando el sistema educativo está con autoeducación, con capacitaciones por medio de unos videos y personalizadas. ¿Qué es personalizadas? Es cuando tú te reúnes en privado con un guía, con un constructor, con un regalador y le refuerzas el material o le haces los talleres que después vamos a explicar lo que vamos a hacer. Ahí estás dándole, la persona está recibiendo educación, pero ya en el otro riel, en el riel de práctica, ya cuando tú estás al lado de él, asesorándole, apoyándole, retroalimentando, haciendo los talleres, etc. El sistema educativo va a transformar tu mente, te pone a pensar, a hablar y a actuar por lo que haces. Tus creencias te llevará a creer que sí puedes y las creencias en Git Legacy. Y tu vida y habilidades. El sistema educativo te convertirá en un profesional. María Elena, échese agüita. Estás cansadita. La verdad, sí. Vaya, échese agüita en los ojitos No, tranquilo. para que no se me duerma. O está muy aburridora la clase o mi tono de voz va muy entretenedor y está durmiendo la gente. No, cansancio. Cansancio. No, pero de verdad, mójese los ojitos y verá que se le va el sueño. A veces se tiene días muy difíciles, cosa Sí. que Por deben ejemplo, a María relajarse. también la noto cansadita. Yo también tuve un día Súper duro hoy. cansada estoy, sí, de verdad. 5 cosas que debe hacer todo el que llega a Gito Legacy. Primero, inscribirse. 2, traer una semilla económica. 3, conectarse al sistema educativo. 4, traer mínimo 2 personas y hacerse cargo de ellos. Y quinto, conectarse a la línea de auspicio, o sea, los líderes, etc. Una vez tú ya tienes claro el propósito, cada uno de nosotros tenemos claro el propósito, el vehículo, los perros, todo lo tenemos claro, entonces busque personas con el perfil de acuerdo a las 4 columnas y compártales el propósito. Cuando tenemos claro un propósito, en esa prospección, cuando le estamos hablando a la persona de la comunidad de ayuda mutua, de la economía colaborativa, porque en el taller les vamos a mostrar qué es lo que sí le decimos al prospecto para conectarlo, y ahí
cuando le compartimos al prospecto nuestro propósito, ese prospecto va a conectar porque dice, wow, Genaro tiene un propósito parecido al mío o yo también tengo un propósito. Me voy a unir a Genaro porque él me puede ayudar a cumplir mi propósito o conoce la manera de cómo poder cumplir mi propósito y así sucesivamente. Personas que se identifiquen con tu propósito, que estén buscando ingresos extras, dispuestos a invertir tiempo y trabajo, dispuestos a asumir riesgos, que tengan corazón para ayudar a otros. Recuerde, interés se deletrea TIEMPO, tiempo. Una vez tengas a la persona, noten cómo esta clase del propósito conecta y es una herramienta para prospectar. Así como las 4 columnas son herramientas para prospectar, en otras palabras, la clase de las columnas te ayuda a conocer quiénes somos y saber a quién invito. Pero esta clase es cómo usar la herramienta ya para esas 2 personas o esos invitados. Haga 3 cosas. Compártale tu propósito, ayúdele a encontrar su propósito, o sea, hágale el mismo taller de ahorita. Hágaselo al prospecto. Funciona impresionantemente, pero lo vamos a ver más en el taller de evaluación. Compártale el beneficio hacia él y hacia los demás. Utiliza las herramientas que haya a disposición con tu equipo de apoyo. Una vez le hayas ayudado a encontrar su propósito, muéstreles el vehículo que les ayudará a cumplirlo. Ahí donde le hablas de economía colaborativa, de la comunidad de ayuda mutua, de los principios de Ubuntu, etcétera, para traerlo a una entrevista. Y ese compártale el vehículo es en la entrevista. Tú no le compartes, o sea, la persona que llega no le comparte el vehículo al prospecto, que es Gito Legacy. El vehículo se lo comparte quien da la entrevista. La persona hace la primera parte y la otra parte la hace. Eso lo vamos a ver más claro en el taller. Déjele claro que usted y un equipo estará ahí para ayudarle a cumplir su propósito. Déjele claro que usted, ¿cuándo es eso? Cuando ya la persona vino a la entrevista y ya empezó el proceso. Luego después hagamos seguimiento y supervisión. Aquí es donde les digo que en algunas líneas yo encontré estas falencias donde no hay seguimiento y no había lo que uno le llama saber administrar un sistema, o sea, supervisar. El nuevo cuando llega cree, se emociona, recibe la información, queda emocionado, economía colaborativa, Gito Legacy, wow, $100. Cuando terminó la entrevista está emocionado y empieza el sistema educativo. Pero después vienen las dudas. Sobre todo cuando un familiar, el papá, un amigo le empieza a desanimar. Oh, yo estuve en esa vaina de tablero, eso es mentira, eso es paja, eso es una pirámide, etcétera. Si la persona no tiene claro ese propósito, no está retroalimentado y no está bien cimentada en el sistema y no hay un seguimiento y una supervisión de su proceso, ¿quién es el encargado de hacer el seguimiento y la supervisión? ¿Quién lo invitó? Por ejemplo, María no va a coger a cada uno de los miembros del linaje a hacer esto. Lo mismo Raúl, ni yo. El responsable de hacer supervisión y seguimiento es la persona que invitó a sus 2. Es por eso por eso es que le decimos a las personas, no invites a nadie hasta que no hayas pasado por la primera parte del sistema educativo. Hasta que no haya pasado por la clase de las columnas, la clase del propósito y las evaluaciones. ¿Por qué? Porque la persona va a tener herramientas para saber hacerle seguimiento, porque uno de los compromisos de quien invita es hacerme cargo de esos 2 invitados. Seguimiento es proporcionar la información que la gente necesita y ayudarlos a aplicar esa información. Pero la información va en un riel y la práctica va en el otro riel. Compártale el material, haga una cita de 3 días para retroalimentación y responder las preguntas, que son los 3 días que digo yo, de 3 a 5 días, que es cuando la persona debe empezar el proceso. De lo contrario, vamos a perder ese prospecto, porque muchas veces es un buen prospecto, pero lo perdemos porque no hubo seguimiento, no entró al sistema, etcétera.
Si después de 10 días ves que no has, aquí pongo 10 días, pero en realidad lo hacemos en 5, no has logrado resultados, revisa el proceso. Ten una cita con tu mentor o el equipo para que te ayude y te asesoren, pero no le hagas el trabajo a tus prospectos, o sea, a tus dos invitados. Duplícate en otros. Entre más dupliques, más líder será y más líderes formarás. Entre más líderes formes, más rápido y sólido avanzarás. Yo prefiero, esto es un principio de los grandes expertos, yo prefiero el 1% de 100 y no el 100% de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le haces el trabajo a la gente, sería todo el 100% de tu propio esfuerzo y la duplicación no se da, pero el 100% de 1, o sea, de 100 personas, el 1. Las habilidades de todos, y duplicando, duplicando, cuando menos pensamos, entre todos estamos haciendo el desarrollo y no tú solito haciendo el trabajo. Que tengas éxito en tu emprendimiento Git of Legacy. Hemos terminado la capacitación de hoy, cómo encontrar tu propósito. Han tomado sus notas, espero que las hayan seguido con base al PowerPoint, porque para mañana creo que quedó, viene la evaluación. No, Cambiamos la pedí fecha. que la lanzáramos para el para el miércoles. Entonces Para el van a miércoles. tener ahí tiempito. Yo espero tener los 2 videos listos para antes del miércoles y la voy a subir al grupo para que los tengan ahí porque recuerden que ustedes van a usar estos videos para el desarrollo hacia abajo. Yo lo voy con ustedes, pero ya ustedes lo van a seguir haciendo con los videos hacia abajo, que es lo que vamos a ir explicando. El proceso es que lo van a ir desarrollando en el campo de acción en directo. Entonces, Ujú. prepárense para la evaluación. La evaluación va a fortalecer las dos temáticas, la evaluación 1 y luego la evaluación 2, que es la puesta en práctica de esto. Entonces, quiero saber si hay preguntas, si quedó clara este punto y antes de cerrar. Yo quería comentar sobre la última frase, Ajá. que an- yo lo aprendí de otra manera. Yo prefiero poco de mucho que mucho de poco, También me lo enseñaron porque, así. A mí me porque lo poco de enseñaron. mucho significa, por decir, el 1% de 10.000 personas en una comunidad grande, que el 50% pero de dos personas. Exacto. El 50% de dos personas son $100, el 1% de 1.000 personas son $1.000. Claro. Ahora, eso es Esa en es la cuanto al campo diferencia. económico, que es el resultado. La Ujú. frase también va enfocada en el esfuerzo. O Claro, en el sea, esfuerzo, en si este yo me caso, pongo a sí. hacerlo todo yo y le hago el trabajo a la gente, por ejemplo, esta tarde, eh, una persona que está pues desanimada, entonces tuve una reunión larga con ella, retroalimentando y conociendo su corazón. Bueno, entonces, una de las frases que decía es, y yo hice, yo le 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 hice. Era muy evidente que todo lo estaba haciendo esa misma persona, todo. Pedía los datos y venga, yo te inscribo, venga, yo. Entonces, cuando le haces el trabajo, todo el trabajo a la gente que llega, ellos se quedan sin aprendizaje. No necesitan aprender, pues tengo quien me haga el trabajo. Por eso es que a veces me sucede que el líder se enferma, como por ejemplo le pasó a María, que tuvo su situación y personas no entendieron y querían que ella, pues, enferma y toda, tenían que atender, cuando, porque hay personas que creen que el líder es el empleado y entonces resulta que no, porque en la mente de ellos están acostumbrados a que todo me lo tienen que hacer. Entonces, yo prefiero el 1% decían, y la frase como la dice María, también me la enseñaron así, porque aplica para lo económico y aplica para el esfuerzo. Bueno, mis amigos, esta es la clase número 2, pero va en la mitad, porque la evaluación, vamos a entrar a las entrañas de estas dos clases y luego la práctica en el taller de la evaluación 2, que será miércoles y viernes, porque me dijeron que como
lo corrimos para el miércoles y me dijeron el jueves no porque hay otra cosa que van a hacer. Entonces quedó jueves y viernes, miércoles y viernes. Evaluación 1 y evaluación 2. Y ahí va a haber tiempito de yo terminar de editar los videos y entregárselos a ustedes, ¿vale? Quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿A las 8 mismo? ¿Los 2 días? Sí, Ya. a las 8. Bueno, escriban el número 1 en ese chat si aprendieron algo hoy o escriban el 0 si no aprendieron nada. Si fue esta clase para qué yo no la necesitaba. Escriban ahí, los leo. Ahí estoy viendo. 1, 1, 1, 1. Bueno, nadie escribió el 0. Ah, no había leído esto. Betania está con una paciente que se ha puesto malita y ella pide disculpas porque va a entrar un poco tarde. Ah, ya. Sí, porque yo te pregunté cuando arrancamos. Bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la evaluación 1 el próximo miércoles. Miércoles. Gracias, Nero. Que Una tengan buena feliz noche. noche. Gracias, 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 buena, buena noche, que descansen. gracias a todos. Que descansen todos.